Seguimos en la mesa de análisis político con Mariana Pomies, Adolfo Garcés, Daniel Chasquetti y Jaime Jaffe. Cambiamos de tema ahora. Las muchedumbres iluminadas. Estamos escuchando uno de los símbolos del Partido Nacional, la marcha de 3 árboles, cuya letra evoca la batalla librada el 17 de marzo de 1897 en Río Negro entre el ejército revolucionario del caudillo blanco Diego Lamas y el ejército gubernamental al mando de José Villar. ¿Y por qué está al aire este himno de los blancos? Bueno, porque el Partido Nacional se apresta a conmemorar 180 años de existencia. La fecha es mañana, en realidad. Recuerda el 10 de agosto de 1836, cuando el entonces presidente Manuel Oribe decretó que sus tropas deberían portar una divisa con la inscripción Defensores de las Leyes. Ese distintivo sería usado el 17 de septiembre de ese año en la batalla de Carpintería contra las tropas de Fructuoso Rivera, un enfrentamiento que dio lugar al nacimiento del otro partido fundacional uruguayo, el Partido Colorado. El Partido Nacional se está tomando muy en serio este aniversario, tiene programada una serie de actividades conmemorativas hasta fin de año mismo. ¿Cómo observan esto? Daniel, Jaime. Arriba el historiador. La responsabilidad va para Jaime, por lo menos para el puntapié inicial. Bueno, o sea, como alguien que valora mucho el papel que los partidos tienen en el sostenimiento de la democracia en Uruguay, y también entendiendo a los partidos no solo como organizaciones que promueven ideas y programas, sino como verdaderas comunidades espirituales, ¿no? En la cual la gente también se nuclea en base a un conjunto de emociones, identificaciones que en buena parte tienen que ver con el pasado, independientemente de cualquier otra valoración que seguramente vamos a hacer luego en esta mesa. A mí me parece muy importante que los partidos, y en este caso el Partido Nacional en particular, celebren su historia, revisen su identidad, la renueven a la luz de los desafíos del presente. Yo muchas veces en historia no solo nos dedicamos a reconstruir el pasado, sino a analizar cómo los distintos sujetos y actores sociales y políticos usan el pasado con diversos fines, ¿no? Y bueno, de las ceremonias, cuando una colectividad decide celebrar algunos hitos de su pasado, es un momento típico en el cual un colectivo se relaciona con su pasado, también dándole un sentido y en ese sentido utilizándolo. Yo creo que este escenario que nos presenta las celebraciones que inicia el Partido Nacional, con una fuerza que contrasta bastante con lo poco que el Partido Colorado está, porque el mismo aniversario el Partido Colorado lo podría estar utilizando con la misma intensidad. Si el Partido Nacional lo utiliza más, no es porque sea una colectividad que recurre más al pasado que lo haga el Partido Colorado, sino porque en este momento están en posiciones bien distintas. El Partido Nacional es un partido con aspiraciones de relevo en la política nacional en el corto plazo. El Partido Colorado está en una situación completamente diferente, y yo creo que es por eso que vemos esta fuerza de la celebración en un caso y la casi ausencia o el perfil muy bajo que se ve en el otro, ¿no? ¿Mariana? No, te escuchaba y me quedaba la duda. Yo creo, no sé, viéndolo desde los años recientes y ya más apelando a la memoria, a mí me parece que el Partido Nacional, tal vez porque está en otra situación y no tiene la crisis del Partido Colorado, pero siempre ha sido más de apelar a su historia y a su tradición, porque también la colorada era como más
más amplia y con algunos tal vez cosas que no los pongan tan orgullosos, ¿no? Pero si uno mira lo que ha sido los blancos y los colorados, como dicen los jóvenes, los blancos siempre han hecho mucho más uso de esa tradición y además la situación actual, si uno mira cada partido, tal vez para el Partido Colorado sería una buena oportunidad de darle algún empujón para adelante a una situación que es crítica, o tal vez los problemas internos se los estén devorando y no puedan dedicarle tiempo a esto, no sé. Quizás por el lugar, me quedé pensando en lo que decías, ¿no? Capaz que conspira un poco contra los colorados a la hora de repasar su tradición y de conmemorarla, de revisitarla, de no sé, de festejarla, esa cosa tan racional, ¿no? Ese espíritu más bien racionalista comparado con la emoción y no sé, el sentimiento y la cosa pasional que uno asocia más con los blancos. Quizás tenga que ver en algún sentido. En todo caso es un déficit extraordinario, yo coincido con lo que dicen, ¿no? En cuanto a que es un déficit extraordinario de los colorados, no ser capaces de reescribir su historia, salvo por los esfuerzos que hace sistemáticamente don Julio María Sanguinetti. Escribe, reescribe, pero es el único prácticamente, ¿no?, que se esfuerza por reconstruir la historia colorada. Y no logra el impacto que tienen los blancos. Sí, bueno, a mí me gusta mucho cuando los partidos políticos usan la historia. Y cuando manejo el verbo usar, me refiero al hecho de que la consideran un recurso político para el presente. Me parece que eso contribuye mucho a fidelizar a sus votantes, a mantener unido a su electorado, a sus militantes, a levantar la moral, a encontrar elementos comunes que permiten seguir adelante. Me parece que eso los partidos uruguayos en general lo hacen. Tal vez con distinta intensidad y tal vez refiriéndose a momentos diferentes de la historia. En segundo lugar, yo creo que el Partido Nacional... me parece fantástico que un partido diga, bueno, estoy cumpliendo 170 años porque tal día se fundó. 180. 180 años porque tal día se fundó. En realidad, en la práctica eso no funciona así. Por ejemplo, Pibel Devoto rastrea los orígenes de los partidos en la colonia, ¿no? En la otra vereda tenemos a De Masi, por ejemplo, que dice que que en realidad los partidos no terminaron de configurarse hasta finales del siglo XIX y que durante buena parte del siglo XIX es muy difícil hablar de partidos. Sin embargo, el Partido Nacional lo que hace es, digamos, un procedimiento quirúrgico como para decir, acá está mi fecha de nacimiento y la voy a conmemorar y me parece que está muy bien. Lo segundo que quería decir... Bueno, el Partido Colorado también está conmemorando sus 180. Claro. Los dos coinciden en fijar el año de 1836 como el origen, ¿no? Mira, hablaban de qué forma festeja uno y de qué forma festeja el otro. Tengo aquí un comunicado que llegó ayer a propósito de conversaciones republicanas, vallismo y socialdemocracia, coincidencias a la distancia, exponen Julio María Sanguinetti y Gerardo Caetano, cuando este jueves a las 19:30 en la Casa del Partido Colorado, como parte de la conmemoración de los 180 años de esa colectividad. En segundo lugar, el Partido Nacional. La contribución del Partido Nacional a la construcción del Uruguay es enorme. Primero porque contribuye con una forma de entender la política que permea hoy a la mayoría de los partidos. Yo creo que uno no entendería el Frente Amplio si no entiende a los blancos, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Sobre todo al MPP, al Partido Socialista, toda una parte. Y por esos rasgos, digamos, polifónicos, ¿no? Esos rasgos de permanente debate, discusión, esa rebeldía
que en realidad es un poco contradictoria con el lema inicial, ¿no? Porque Oribe lo que ya dice, este es el partido defensor de las leyes, pero a lo largo de la historia el Partido Nacional muestra un conjunto de facetas que lo van distinguiendo de otro modo, ¿no? Sobre todo porque estuvo en la oposición. Es el partido que presiona fuertemente y contribuye a la democratización en las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿no? Ahora mismo acaban de reivindicar y conmemorar desde la óptica del Partido Nacional los 100 años de la primera elección con garantías de sufragio, ¿no? Le debemos la lucha por la representación proporcional, el voto secreto. Yo creo que en ese sentido la contribución del Partido Nacional es enorme, es enorme. Y lo otro es también por lo menos para quien lee la historia y la estudia, es una admiración por el hecho de haber estado tanto tiempo en la oposición, haciendo la mayor parte del tiempo haciendo oposición leal, entendiendo en qué consiste el juego democrático. Y para mí me parece que es un partido clave para comprender por qué la democracia uruguaya es tan fuerte, tan intensa y tan duradera. Sí, está muy bien esto de elegir como flanco de análisis de este tema, de la contribución del Partido Nacional a la construcción democrática del Uruguay, a la construcción del Uruguay como una democracia. Son muchos los autores que dicen que digamos, un factor clave de la democracia es justamente el papel de la oposición y la capacidad de la oposición no solo para controlar a los gobiernos, sino eventualmente para relevarlos en algún momento de juego competitivo que la democracia significa. Indudablemente que el Partido Nacional ha jugado en ese sentido un papel muy importante. Varias de las piezas claves de la construcción democrática uruguaya que mencionaba Daniel se deben en gran parte, no únicamente, pero en gran parte a la brega del Partido Nacional, el voto secreto, la representación proporcional, la existencia de un sistema de control del proceso electoral independiente del gobierno que se concretó en 1925 con la instauración de la primera Corte Electoral. La coparticipación. Bueno, la coparticipación como un mecanismo, digamos, de resolución pacífica del conflicto la coparticipación como la forma en que el Uruguay fue saliendo de la guerra civil como vía de resolución del conflicto que fue típica del siglo XIX. Podríamos decirlo en unos términos un poco antiguos, que fue la forma en la cual el Uruguay entró en la civilización política y fue dejando atrás la barbarie, si por barbarie entendemos el uso de la violencia como forma de relacionamiento entre actores en disputa. Ahora, para que un elogio sea cabal, yo creo que también tiene que incorporar el lado crítico, ¿no? Y es cierto que el Partido Nacional ha hecho una contribución enorme a la construcción democrática del Uruguay. También es cierto que en algún momento de nuestra historia flaqueó en esa construcción. Y justamente, siendo un actor clave en la primera formulación poliárquica del Uruguay, como fue la que se alcanzó en 1916, que dio lugar a la segunda Constitución y al primer ensayo democrático del Uruguay, también fue una enorme la contribución del Partido Nacional a el primer quiebre democrático del Uruguay en el siglo XX, que fue el golpe de Estado de 1933, y allí... Pero una parte del Partido Nacional, ¿no? el que se había quedado con el lema Partido Nacional, ¿no? La parte mayoritaria. El sector conducido por Luis Alberto Herrera fue un actor protagónico del golpe de Estado de Gabriel Terra. Es cierto que una parte del Partido Nacional, que se constituyó desde entonces en Partido Nacional Independiente, fue opositora a ese golpe. Yo los escucho y aprendo también, porque acá tenemos gente que ha leído mucho en el tema, y me pregunto cómo va a enfrentar, o cómo enfrentan hoy los partidos fundacionales el desafío de convertir una celebración de 180 años en algo que revitalice al partido y que logre decirle algo a los jóvenes. Yo tengo hijos adolescentes y tengo que estudiar historia, y me doy cuenta que es muy distinta a la historia que yo estudiaba, y que los partidos fundacionales, no tanto, el Frente también,
están muy lejos de estas nuevas generaciones. Nosotros crecimos escuchando estas cosas que ustedes dicen, o por lo menos las estudiamos, y eso ya casi no se estudia más en los programas, está organizado de forma diferente. Y me parece que está bueno celebrar y conmemorar y recordar para un partido que además en Uruguay forma parte de la identidad nacional. Pero ojo, yo creo que tienen que buscar la forma. Te escuchaba esta charla del Partido Colorado, decía, bueno, ¿qué público, a qué público está convocando? ¿Cómo traduce esto en signos actuales para que los jóvenes también se vuelvan a identificar? Los partidos necesitan permanentemente rejuvenecer y recambiar su perfil. Y me parece que estas celebraciones tienen que aprovechar también a modernizar o a generar algo que identifique también a los jóvenes con ese pasado, porque es el pasado, pero con algo que les diga cosas de hoy. A mí a veces me preocupa eso, que voy a decir algo, son siempre los mismos viejos diciendo las mismas cosas, ¿no? Sí. Perdón. Está bien. Lo decía por ustedes. No. Pero es un riesgo. Es un riesgo, pero Estás canoso, Garcés. pero las democracias necesitan sus relatos. Sí. Si vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Y el relato en torno a los padres fundadores, es maravilloso, ¿no? Y van pasando las décadas y las generaciones y ese relato se mantiene, se revisita. Y yo creo que toda democracia tiene que tener algo así como un núcleo duro de comprensión de la historia que nos permita, bueno, ir a las fuentes, ir a entender, bueno, por qué las cosas son como son, por qué tenemos las instituciones que tenemos. Y en ese sentido los partidos tienen un deber muy grande. Yo creo que lo que estamos viendo hoy con el Partido Nacional y el Partido Colorado es una buena noticia. Tal vez antes no lo hicieran de una manera más sistemática. Tal vez antes, recordaban solamente el aniversario de Herrera, el aniversario de Wilson, el aniversario de Valle. Pero ahora me da la impresión como que hay una intención, más deliberada por construir un relato que consiste en decir, bueno, venimos de muy lejos, pero vamos muy lejos, ¿no? Hemos construido este país y tenemos muchas cosas por construir en adelante. Y me parece eso es lo que cada uno de los partidos, por lo menos los 3 grandes partidos, debería intentar desarrollar. Sí, logró, estaba pensando que la calle Pou, es muy buena tu pregunta, Mariana, la calle Pou logró, en la elección pasada, logró una conexión especial con los jóvenes, ¿no? Con su estilo y con su lenguaje, ¿no? Va a ser interesante ver, en todo caso, cómo maneja, cómo se maneja discursivamente frente a este enorme desafío, ¿no? De hablar del pasado, de la tradición del Partido Nacional, a esos mismos jóvenes a los que entusiasmó en su momento, ¿no? Vamos a ver.